Eh, ya. Entonces tenemos ya nuestro tercer caso, mujer de 64 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca crónica que acude a consulta refiriendo fatiga extrema y mareos. No presenta disnea ni signos de congestión. A la exploración se observa hipotensión, 90 a 55 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 95 latidos, extremidades frías, pulso débil, sin edemas. No hay estertores pulmonares ni signos de sobrecarga hídrica. Frío seco, el perfil L. Sí, es un perfil frío y seco. Ya, pues móvil la siguiente. Entonces, en este caso, sobre todo, es la consideración de administración de fluidos y en caso de que no funcione, está la opción de los vasopresores y de los inotrópicos. Y ya para finalizar, nuestro último caso, mujer de 58 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca crónica, presenta fatiga leve y se siente más cansada en los últimos días. No presenta disnea, edema periférico ni signos de sobrecarga de líquidos. La presión arterial 125-80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 85 latidos, la saturación de oxígeno está en 98% y el electrocardiograma sin alteraciones significativas. No hay signos de congestión a la exploración. Caliente y seco, perfil A. Sí. Y bueno, entonces en este Pero caso, si no como tiene no tengo... disnea, no tiene falla cardíaca. La expresión de falla cardíaca es justamente el deterioro de clase funcional. Tú colocas ahí que no tiene disnea. Ay, cierto. Si no hay disnea, no hay falla cardíaca, no es ningún perfil A. Sí, Yo si perdón. quieres, regrésate a la diapositiva anterior. Ahí dice no disnea. Claro, sí, sí tiene que tener disnea para hacerla. Tiene que presentar disnea, si no, lo que no Para es tener... congestión, ni signos de bajo gasto, pero tiene que tener expresión clínica de falla cardíaca, que es la universalmente la disnea. disnea. ¿Ok? Entonces eso corrigen. Y bueno, en este caso, sobre todo está, al menos la guía del AJA lo que nos recomendaba es que los síntomas pueden ser resultado de isquemia transitoria, arritmias o de enfermedad no cardíaca o también de una enfermedad como enfermedad pulmonar crónica y neumonía. Entonces es necesario una evaluación en hemodinámica más centrada. Algo importante también del tratamiento, ¿le puedes pasar por favor, Lita? Es la oxigenoterapia. Esto sobre todo en pacientes con presentación clínica del edema agudo del pulmón. Hay que tener cuidado al momento de usar el oxígeno porque al menos en los pacientes no hipoxémicos podría disminuir el gasto cardíaco. Entonces, lo ideal sería utilizarlo cuando el paciente esté hipoxémico, es decir, con una saturación menor al 90%. Y lo que se recomienda sobre todo es la ventilación no invasiva con presión positiva. Y claro, controlar al paciente en lo que es la saturación y el equilibrio ácido-base. Generalmente tienen que evaluar cuál es la causa que ha descompensado a este paciente, ¿no? Tratar la causa etiológica principalmente. A veces se asocian, por ejemplo, a disfunción diastólica y la disfunción diastólica va en el contexto de un ataque a arritmia, o sea, por alto gasto, por bajo gasto, por hipertensión arterial, por ejemplo, son como la clínica, ¿no? El paciente viene con crisis hipertensivas y esto condiciona a la sintomatología de disnea, ¿no? Entonces, obviamente no hay bajo gasto, pero fíjense, lo interesante aquí sería principalmente controlar la presión arterial y automáticamente mejorarían o bajarían la presión intraventricular, los signos de sobrecarga de presión y la clínica del paciente, ¿no? Con eso.
Básicamente actuar en la poscarga, ¿no? Ujú. ¿Qué más? Creo que eso era todo respecto al tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda, que ya era la última parte de nuestra expo. Muy bien. ¿Pregunta de los chicos? ¿Alguien? ¿Les quedó claro? Sí, doc. Una pregunta. ¿Cuándo usar digoxina? La digoxina creo que se recomendaba para los pacientes con fibrilación auricular. Sí, el uso sistemático de la digoxina obviamente ya no se utiliza, no está indicado, ¿no? Ujú, Este, únicamente y exclusivamente en pacientes. Yo he utilizado creo que unas 2 que 3 veces por ahí, en pacientes que vienen con falla cardíaca y, claro, con una fibrilación atrial de respuesta alta, ¿no? Entonces ahí sí los impregno, de hecho, con digoxina endovenosa para mejorar la respuesta ventricular y de paso mejorar algo la perfusión. Pero para nada más, el resto de las fallas cardíacas que antes, como les decía, era como para todo el mundo le daban, ahora pues obviamente no es indicado. Eso está bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Es un tema muy bonito, ¿no? Es un tema muy apasionante, de hecho. Y muchísimo, como les dije, hay un fellowship para hacer falla cardíaca. Y muchísimo por leer, muchísimo yo creo en relación a mejorar terapias. Les quería preguntar si he agotado, por ejemplo, he agotado, eh, y algo creo que nos faltó ahí un poco de evaluar la clasificación, vieron clasificación funcional de acuerdo a la NIJA, vieron también la clasificación en relación al perfil hemodinámico, sí, pero no me mencionaron nada del perfil estructural del paciente con falla cardíaca. mm. El perfil estructural no son las etapas, es decir, el A, B, C, D, Ujú, ese no es el perfil estructural. correcto. Mm, ¿Sí lo mencionaron? No recuerdo. Creo que Sí, en la Dios. primera. Mencionaron al inicio. O sea, cuando la Sí, etapa que en etapa A y B no son insuficiencia cardíaca y etapa C y D sí lo son. ¿Ese? El de la... Ajá. Sí, sí lo mencionamos, sí, me doc. parece el ¿Tienen jueves ahí la o el diapositiva? lunes. Sí. Lo voy a poner un ratito. Mm, ¿Puedo pedir el control? Oye, Beba, una pregunta. ¿Cuánto le puedes, o sea, la chica que te ya, se le puede, pero tienes tú todavía, ¿verdad? Tal vez yo esté aquí en TikTok. Y te acuerdas que después de decir que ya me están haciendo el regazo del tesis por Navidad. ¿Sacaste o mandaste con todo eso? Mm, no sé si se está viendo. ¿Mm? Sí, ahí sí, sí se ve. Ya. Ya. Entonces, si tengo un paciente que tiene ya una etapa de estadio D, en el cual obviamente es refractario al tratamiento farmacológico, no me está Ujú. respondiéndome adecuadamente, ¿cuál sería la opción en relación a dar un tratamiento para este tipo de paciente? Mm, Eh, Me parece que asistencia circulatoria mecánica. ¿Qué? ¿Qué harías? Eh, Asistencia circulatoria mecánica, doc. ¿Qué es eso? Eh,
Mm, distancia circulatoria mecánica. Mm, No, lo que mencionaba de la ECMO y demás, doc. ¿De qué? ECMO, no sé si estoy yéndome bien por ahí. No. Ahí. ¿Cuál sería la estrategia en un paciente que tienes un estadio D, que es refractario a tratamiento farmacológico? mm. Tal vez trasplante o... El trasplante cardíaco, obviamente, en ese estadio, ¿no? Y es un paciente si no responde y es un grupo etario todavía adecuado como para poder planificar el trasplante, pues sí, obviamente el trasplante cardíaco es la opción. Y si no es candidato para trasplante cardíaco, mm, Creo que era lo que dijo Dani, de asistencia circulatoria mecánica, que es ¿pero como qué es eso? literalmente, Que me es- explique qué es eso. No me explicó qué es eso. o sea, no sé si expliqué bien porque solo vi un video, pero prácticamente es que el paciente, o sea, se le conecta a una máquina eh, que hace la función del corazón, entonces bombea la sangre al cuerpo constantemente, pero esta no es una alternativa permanente, sino es solamente durante el tiempo que se pueda hacer hasta que se consiga el trasplante. Me parece que era eso. El ECMO se utiliza tanto en cirugía cardíaca como en pacientes que van a trasplante, ¿no? Pero es una medida obviamente en el contexto quirúrgico. Pero antes de eso, ¿qué terapia yo podría ayudar al paciente para mejorar la función ventricular y la refractariedad al tratamiento farmacológico? mm, ¿No le ayudan de la resincronización cardíaca? Terapia de resincronización. no, doc. Esos grupos de pacientes van, si es que son candidatos también, a terapia de resincronización cardíaca. Es colocar un dispositivo como un marcapaso, pues, que utiliza cables, 3 cables, un cable en la aurícula derecha, un cable en el ventrículo derecho y otro en el ventrículo izquierdo a través del seno coronario, ubicado en su pared lateral. Con esto lo que hago en pacientes que tienen QRS ancho y sobre todo bloqueo de rama izquierda, en la cual va a haber una sincronía interventricular. Si yo puedo hacer angosto ese QRS, provocando otra vez sincronización cardíaca, o mejoro la calidad del trabajo miocárdico, el trabajo miocárdico desperdiciado y el gasto cardíaco. Entonces, y con esto obviamente mejoro función ventricular. Ujú. Entonces, en estos pacientes, pues se utiliza terapia de resincronización cardíaca y tiene criterios para hacerlo. Y en la mayoría de los pacientes en estadios avanzados de falla cardíaca con FEBIs severamente deprimidas, es probablemente mandatorio, de acuerdo a la etiología de la misma, colocar desfibriladores, ¿no? Como profilaxis de MS, esto en pacientes en los cuales la etiología de la falla cardíaca ha sido por disfunción sistólica posinfarto. Entonces, se utiliza o desfibrilador puro, si es que responde a tratamientos, o DAI-resincro, o sea, desfibrilador con resincro, que pueden venir en una sola. ¿Sí? Entonces, resincronizas y también tienes capacidad de desfibrilar. Yo les dije otra vez, la causa o la primera causa de la muerte en estos pacientes es arritmias ventriculares. Entonces, el desfibrilador, pues, va a evitar, si es que hay eventos, pues va a bloquear los eventos que tenga y evitando una muerte súbita en el paciente. Eso se trata. Pero claro,
Estamos hablando de 40.000, $45.000, ¿no? Del aparatito. Es una terapia cara. Muy bien, chicos. Me gustó mucho su presentación. Todo chévere. El tema es muy bonito. Así que, pues bien hecho. Gracias, Doc. Vamos a continuar con Aldo, creo. Sí, Doc. A ver, Aldo, póngase pilas. Sí, doc. Ya, entonces, ahorita vamos a hablar de miocarditis, que en pocas palabras es la inflamación del tejido miocárdico, pero con una definición más estricta, necesitamos ciertos criterios histológicos e inmunohistoquímicos para definirla, dentro de los cuales, dentro de lo histológico, tenemos que debe haber la presencia de infiltrado inflamatorio, la degeneración de los cardiomiocitos y una necrosis no isquémica. Y dentro de los criterios no, inmunohistoquímicos para determinar un infiltrado inflamatorio, este va a ser más en la parte de numérica, porque es mucho menos subjetiva. Entonces aquí tenemos que debemos tener una cantidad de leucocitos igual o mayor a 14 células por milímetro cuadrado, dentro de los cuales mínimo debe haber 4 monocitos por milímetro cuadrado y 7 linfocitos de TCD3 positivos activados por milímetro cuadrado. Y dependiendo al tipo celular que predomine en ciertas circunstancias, en la parte histológica podríamos definir a la miocarditis como una linfocitaria, polimorfonuclear de células gigantes o eosinofílica. Y pásale, por favor. Ahora, dentro de la epidemiología es difícil determinar cuál es la incidencia real porque para diagnosticar como tal una miocarditis, se requiere de la biopsia endomiocárdica, que no es aplicable para todos los pacientes. Independientemente de esto, también la clínica es bastante variada. Puede llegar a ser muy grave o presentarse en pacientes de forma asintomática o subclínica. De los pocos datos que se tiene es que es mucho más prevalente en hombres y en niños y recién nacidos son mucho más susceptibles a la infección o sea, a la miocarditis por causa vírica y también a desarrollar miocarditis fulminante. Y de los 30% de los casos graves pueden progresar a una insuficiencia cardíaca. Dentro de la etiología tenemos varios factores. De los principales podemos dividir en dos grupos, que sería la causa infecciosa y la no infecciosa. Dentro de la infecciosa igual tenemos varios agentes que pueden ser virus, protozoarios, hongos, bacterias. Y en la parte no infecciosa también podemos tener, por ejemplo, la miocarditis tóxica, que puede ser causada por fármacos, por metales pesados o por radiación. Y también si es una miocarditis autoinmunitaria. Ahora, volviendo a la parte infecciosa, dentro de estos agentes ya vimos que es más prevalente que lo no infeccioso. Y dentro de estos, los más de mayor incidencia son los virus, específicamente los que son los coxsackievirus A y B y los adenovirus. Pero, bueno, porque estos al tener una mayor incidencia, incluso también es mejor estudiar la fisiopatología, pero también se asocia a otros virus, como puede ser el citomegalovirus, el virus del herpes, el virus de la influenza, entre otros. Ahora, Aldo, no es el caso de nosotros. perdón que te corté. ¿Qué virus dijiste que era la causa? Los principales, coxsackievirus y adenovirus. Gracias. Ya. Ahora, no es el caso de nuestro país, pero al menos en América Latina, en países como Brasil, una causa importante de miocarditis aguda puede ser la enfermedad de Chagas. Ahora, dentro de la fisiopatología, esta está más estudiada en modelos murinos y se propone que la miocarditis se va a dar en tres fases. La fase aguda, que corresponde a los 3 primeros días, en la fase crónica, que es de los 4 a 14 días, y la fase crónica, que ya va pasado de los 15 días, aunque la fase 2 también podría incluso extenderse hacia varios meses. Ahora, dentro de la fase uno, esta es, puede ser, este es literal, el daño o la lesión está mediada directamente por el virus. ¿Y cómo se da esto? Primero, en las células de en los miocardiocitos, vamos a ver que en la parte externa hay unos receptores específicos para los virus.
como puede ser el CAR, que literalmente significa el receptor para coxsackievirus y adenovirus. Entonces, una vez que el virus se une a estos receptores, puede internalizarse y ya queda infectada la célula. Ahora, cuando el virus se está propagando, replicando, puede llegar a romper la célula y se expone cierto material que va a estar dentro del citoplasma hacia la parte externa. Esto es identificado por el sistema inmune innato que pone en marcha a los linfocitos, los natural killers y los macrófagos para eliminar a las células infectadas. Esto corresponde a la fase 1 que en la menor cantidad de casos se puede dar una insuficiencia cardíaca, la muerte o se puede progresar al resto de fases, mientras que en la mayoría de personas la miocarditis termina en esta fase de forma simple, sin ninguna otra complicación. Y pásale. Y bueno, en la fase 2 que ya corresponde a la parte subaguda, esta se va a dar ya por una desregulación en el sistema inmune. Entonces, las primeras células en actuar van a ser las células presentadoras de antígenos, que liberan proteínas proinflamatorias, citocinas, estos mediadores inflamatorios que van a activar otras células, por ejemplo, los linfocitos T, que son los que van a mediar la lesión contra el virus. Y aquí pues termina habiendo una reacción cruzada. Entonces, esta fase se va a expresar porque es la más destructiva de todas y esto se expresa en que va a haber una alteración en la función de contractilidad del miocardio. Entonces, en la gran mayoría de casos, simplemente pues se da esta respuesta y se limpia el virus y no asciende no hay una mayor progresión, pero en otras ocasiones puede darse una reacción cruzada con distintos antígenos. Por ejemplo, o sea, hay antígenos del virus que pueden tener similitudes con ciertas proteínas cardíacas, como puede ser la miocina, que pues termina haciendo que haya un ataque directo hacia el propio cuerpo. Y ahí pásale. Y finalmente la fase 3 que esta ya es donde ya va a haber un remodelamiento cardíaco a causa de que como el virus no se pudo lisar por completo, pues sigue provocando una inflamación y una infección permanente. Entonces provoca pues más inflamación aquí por acción de metaloproteinasas que degradan la matriz extracelular. Ya podemos ver un remodelamiento cardíaco que se expresa como una dilatación ventricular. Una parte que regrésale, me olvidé de mencionar a la fase 1, regresale. Ya, aquí incluso en esta fase era importante eh, la parte genética porque habían distintos modelos que si se expresaban estos receptores en muy, muy alta cantidad, eran más susceptibles a la infección y a la inflamación, mientras que en otros modelos donde no se expresaban estos receptores, no se daba inflamación y tampoco se daba infección. Ahora, para la evaluación diagnóstica, aquí se basa en las presentaciones clínicas del paciente, sumado a ciertos signos que podemos ver en distintos exámenes que sean sugestivos de una lesión miocárdica. Entonces, dentro de estos tenemos, dentro de las presentaciones clínicas, que puede ser una angina de pecho, perdón, un dolor tipo anginoso, de tipo pericárdico, que haya palpitaciones, que haya taquicardias, síncopes, shock cardiogénicos que no tengan una explicación clara. Y sumado a esto vamos a tener distintos exámenes, como puede ser el electrocardiograma, en donde vamos a tener igual distintas presentaciones clínicas, como puede ser taquicardias ventriculares, bloqueos auriculoventriculares de alto grado, elevación y depresión del segmento ST o elevación y depresión del segmento PR. También en laboratorios vamos a ver las marcadores inflamatorios, como puede ser la PCR, también marcadores de lesión miocárdica, como son las troponinas, y en caso de haber una insuficiencia cardíaca, también podemos ver los péptidos natriuréticos. En la parte del ecocardiograma vamos a ver derrame pleural en ciertas ocasiones y también podemos ver una disfunción ventricular o un déficit segmentario de reciente aparición o que vaya progresando. Y esto también vamos a ver en la resonancia magnética, que vamos a tener este pequeño déficit segmentario que va avanzando o que es de una reciente aparición.
Sumado a esto también tenemos otros signos como puede ser el reacetario con gadolíneo y el edema miocárdico. Pásale. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta presentación clínica con estos exámenes, que ya posteriormente los voy a desarrollar un poco más, entonces nosotros llegamos a una sospecha de miocarditis, en donde tenemos que primero descartar otras enfermedades que tengan una presentación clínica similar, como puede ser un infarto agudo de miocardio, enfermedades valvulares, entre otras, que son causas más comunes que la miocarditis. Entonces, aquí vamos a dividir a los pacientes en tres grupos, los que sean de baja sospecha, los de sospecha intermedia y los de alta sospecha, porque de acuerdo a esto nosotros vamos a instaurar un manejo y un seguimiento. Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? Se da de la siguiente manera, en que tenemos una condición clínica 1, donde el paciente se puede presentar con un dolor torácico atípico o se puede empezar asintomático. Y una vez que realizamos pues distintas pruebas como electrocardiograma, el eco o resonancia magnética, tenemos que ver que si se presentó solo una de estos exámenes es de baja sospecha. Si se presentó dos o más de dos exámenes que tengan lesión, o sea, sean sugestivos de lesión inflamatoria miocárdica, tenemos una sospecha intermedia. Ahora, en una condición clínica 2, aquí tenemos que puede ser igualmente un dolor de tipo anginoso, una disnea de reciente aparición o que no tenga una evolución mayor a 3 meses, que si se presenta con solo un examen con lesión inflamatoria es de sospecha intermedia y si tiene más de dos es una alta sospecha. Y la condición clínica número 3, que directamente va a alta sospecha, que se puede presentar como un shock cardiogénico que no tiene una causa definida o igualmente una disnea de reciente aparición. Aquí con que haya un examen positivo ya es una alta sospecha de miocarditis. Entonces, en estos pacientes veremos que la sospecha baja tienen un buen pronóstico, no son pacientes que tenemos que intervenirles mucho. Lo que más hacemos aquí durante el seguimiento clínico es tratar de estratificarlos para una enfermedad coronaria de forma no invasiva. En aquellos pacientes con una sospecha intermedia, aquí se va a dividir en dos. Si son de sospecha intermedia, pero que tienen una buena evolución, es decir, que hayan mejorado sus síntomas, pues tienen el mismo seguimiento que aquellos pacientes con sospecha baja. En cambio, en pacientes con una sospecha intermedia que no estén evolucionando de manera, no estén mejorando o que por el contrario se estén deteriorando, tienen que tener una angiografía, o sea, se van a someter a una angiografía y también a una biopsia endomiocárdica. Y en los pacientes de alta sospecha, igualmente, estos directamente tienen que ser sometidos a una angiografía y una biopsia endomiocárdica. Pátale, ya. Entonces, las formas de presentación. Aquí lo más común o lo que suele presentarse es un paciente joven con un dolor torácico que sea sugestivo de un infarto agudo de miocardio, pero que tenga arterias coronarias normales y que seguido a esto, o sea, previo a esto, haya tenido alguna infección viral que sea de tipo respiratorio o digestivo. Pero no siempre esta infección viral puede seguir al cuadro clínico del dolor torácico. Entonces, igualmente tenemos 4 formas de presentación. La primera es el dolor en el pecho que se puede asimilar como un infarto agudo de miocardio, porque aquí podemos ver cambios electrocardiográficos que nos pueden sugerir isquemia, como una elevación, una depresión del segmento ST, una inversión de la onda T o unas ondas Q patológicas. Además que también vamos a tener elevación de las enzimas que determinan lesión miocárdica pero con arterias coronarias normales, como ya había mencionado anteriormente. Este tipo de pacientes tiene un buen pronóstico, igualmente no necesitan de mucha intervención y de mucho seguimiento. Pero eso es lo importante, que aquellos pacientes que tengan una presentación similar a un infarto agudo de miocardio tienen un buen pronóstico. Luego tenemos la otra forma de presentación, que es la insuficiencia cardíaca aguda. Esta, pues, los síntomas se van a presentar en pocos días. Y dentro de estos síntomas tenemos la disnea, la fatiga, la intolerancia al ejercicio.
y que en ocasiones se puede acompañar con una disfunción ventricular leve, que puede ser con una fracción de eyección ventricular izquierda entre 40 y 50%, pero que va a ir mejorando con el pasar de las semanas y los meses. Y en un pequeño número de pacientes, esta insuficiencia cardíaca podría presentarse con una disfunción ventricular mayor al 35%, pero que igualmente con el pasar de los meses pueden ir recuperando su función normal. Ahora, con la insuficiencia cardíaca crónica, pues igualmente, o sea, síntomas de insuficiencia cardíaca crónica, pero había un estudio en el que se vio que en 40% de pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, que estaban sintomáticos, a pesar de ya tener un tratamiento, se vio que en el 40% de estos pacientes ya tenían miocarditis. Entonces, eso, finalmente tenemos las condiciones potencialmente mortales, que son arritmias o trastornos de la conducción. Lo que se presenta aquí especialmente suelen ser bloqueos auriculoventriculares de alto grado, o sea, grado 2 o grado 3, y el shock cardiogénico. Especialmente los bloqueos auriculoventriculares se presentan en aquellos pacientes que tal vez ya vimos en ecocardiografía, que tienen una hipertrofia del ventrículo por un edema. Todo esto es lo que provoca el bloqueo auriculoventricular. Ya, entonces ahí tenemos diferentes exámenes. Dentro de los marcadores inflamatorios podemos ver los marcadores, especialmente la PCR, que es la más sensible. Esta nos podría dar no era tan específico, o sea, ninguno de estos marcadores es específico para diagnosticar miocarditis, pero sí nos pueden ayudar como por sospecha y también como ya habíamos mencionado en el diagrama anterior, y también como pronóstico. Entonces, aquí la más importante es la PCR, que nos mencionaba que incluso esta en ocasiones podía ser más elevada a diferencia de un infarto agudo de miocardio. Las troponinas especialmente son importantes porque también se pueden llegar a elevar en la miocarditis. Sin embargo, que estas estén en niveles normales tampoco nos descarta el pronóstico de miocarditis. Ahora, que las troponinas estén elevadas no nos da el diagnóstico de miocarditis, pero si ya descartamos otras enfermedades como pueden ser, o sea, que son más obvias de una elevación de las troponinas, como puede ser una insuficiencia cardíaca o un infarto agudo del miocardio, podríamos sospechar de una miocarditis. Y los péptidos natriuréticos que tampoco nos sirven como tal como diagnóstico, pero pueden llegar a elevarse en la miocarditis y estos son bastante buenos para el pronóstico, ya que si estos péptidos están demasiado elevados, son de mal pronóstico. Ya, en el electrocardiograma también tiene un limitado valor diagnóstico, pero en aquellos pacientes con una miocarditis no van a presentar un electrocardiograma normal. Y entonces lo que más suele presentarse es una taquicardia sinusal, pero también podemos presentar otros signos que sean más sugestivos de miocarditis, como puede ser una elevación del segmento ST, que aquí podemos tener una pequeña diferencia con un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque vemos aquí que la forma de elevación también presenta esta que es cóncava y no convexa, que suele presentarse en el infarto agudo de miocardio, como ya vimos también en pericarditis. Entonces, esta es una diferencia que podríamos encontrar. Además que la presentación de esta no va a ser recíproca y va a ser bastante difusa. ¿Ya qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio nosotros vamos a ver alteraciones en las derivaciones que estén de acuerdo a los territorios coronarios. Por ejemplo, si estamos viendo que en un infarto agudo de miocardio la cara inferior es la que está afectada, esta se va a expresar en las derivaciones de 2, de 3 y ABF, que son las que miran la cara inferior. Mientras que la miocarditis, esto no es así, o sea, se puede presentar elevación del segmento ST en distintas derivaciones, incluso en miocarditis que son más masivas, puede presentarse esta elevación en todas las derivaciones. Y también otra diferencia es que esta se va aplanando conforme va pasando evolucionando la enfermedad. Pasaré. Aquí otro signo que nos mencionaba es una depresión
del PR, pero esto más lleva asociado a que en casos de miocarditis que pudieran afectar estructuras que estén adyacentes, podríamos presentar un descenso del PR que determinábamos este valor cuando había una variación de más de 0,5. Y eso, entonces también teníamos que los bloqueos auriculoventriculares y que si había una duración prolongada del QRS se asociaban con una mayor mortalidad y un peor pronóstico. Y pásale. Ya, entonces esto es lo que le decía porque esta es de un infarto agudo de miocardio donde sí vemos que hay alteraciones en, en, en derivaciones que estén viendo a cierto lado del corazón. Por ejemplo, es D1, B5 y B6 que están viendo la cara lateral del corazón. Y este es de una miocarditis que igualmente se presenta de forma más difusa. Por ejemplo, tenemos en D1, en D2, en D... en, en todas las precuelas anteriores. Sí, pasa. Ya, con el electrocardiograma tampoco tenía pues algo que nos diga esto es miocarditis, nos ayudaba más a excluir otras enfermedades. Dentro de lo que podríamos encontrar, lo más común podría ser un edema de miocardio y un derrame pleural, pero esto se asociaba cuando había una miocarditis fulminante. Lo que sí nos puede ayudar es que es un buen complemento de la biopsia endomiocárdica, tanto para encontrar el lugar adecuado donde vamos a realizar la biopsia, como para poder guiar al intervencionista y poder biopsiar de forma correcta. Ya, la resonancia magnética, esta sí es la más importante, la que más información nos va a dar. Entonces, por varias razones, porque nos ayuda a medir distintos valores morfológicos, morfológicos como pueden ser el tamaño del ventrículo, la función ventricular, y que una ventaja de este es que no depende de modelos tridimensionales o bidimensionales. Bueno, pero no depende de estimaciones geométricas. Por ejemplo, en el ecocardiograma, eh, no recuerdo bien el nombre, pero para tratar de dar un volumen del ventrículo, asume que el ventrículo es una esfera y nos da un valor aproximado, pero no tan real. En cambio, en la resonancia magnética esto no pasa y esto es mucho más verídico, por decirlo así. Pero la principal ventaja de este es que nosotros podemos ver el tejido miocárdico como tal. Podemos ver la inflamación que se presenta en las fases agudas y también podemos ver las cicatrices que suele presentarse ya en fases más avanzadas de la enfermedad. Ahora, lo que se suele usar son las imágenes ponderadas en T2 y el realce tardío con gadolinio. Entonces, las imágenes de T2 nos ayudan a ver la inflamación, porque en este tipo, como se ve en la imagen, es la parte de arriba, donde están unas pequeñas flechitas. Ahí es porque hay una mayor concentración de agua. Entonces, en resonancia magnética en T2 hay un mayor realce de los lugares que tienen agua. Y en la parte no, regresale, en realce tardío con gadolinio, en cambio nosotros vamos a ver lo que es la necrosis de los tejidos, porque el gadolino se adhería de mejor forma a esto. Ahora, antes se tenía unos criterios que son los de Legg-Lewis, en donde se usaba el T2, el enlace tardío con gadolino y el realce temprano, pero estos criterios ya se cambiaron porque primeramente el realce temprano no aportaba mayor valor diagnóstico. Entonces, los criterios actualizados usan las secuencias mapping, que son de T1 y T2. Y estos tienen pues una mayor especificidad y una mayor sensibilidad, ya que de acuerdo a un estudio, cuando se usó los criterios de Legg-Lewis modificados, tenían una especificidad y una sensibilidad cercana al 86 y 96% respectivamente. Entonces,
¿Cuáles son los criterios de Lake-Lewis? Estos se refieren a que tenemos secuencias en T1 y secuencias en T2. Entonces, las secuencias en T2, podemos, como ya les expliqué, podemos ver un poco del edema en ciertas partes del miocardio. Y cuando veamos en la parte del mapping, estos, así como en nota como tomografía, también se puede ver como unas mediciones que es en milisegundos, me parece. Esto se podía ver elevado. Entonces, si estaba elevado, es un signo de edema. Y luego tenemos con las secuencias en T1, que aquí tenemos en dos lugares, o sea, en dos tiempos. Primero se hace este mapping se hace antes de la inyección del gadolinio y luego de la inyección del gadolinio, porque con esto se puede medir cuánto cambió el valor extracelular y también la necrosis del tejido. Entonces, para determinar como miocarditis se tiene que tener un criterio positivo en T2 y un criterio positivo en T1, que en T2, como ya dije, es el aumento de la señal regional en el ventrículo izquierdo o un aumento global de los tiempos en el mapeo de T2. Mientras que en las imágenes basadas en T1 tiene que haber un aumento en los tiempos de T1 y un de volumen extracelular. Ahora, también hay unos criterios de apoyo que pues podrían más, o sea, orientarnos más a qué es miocarditis, pero si están o no estos es independiente, o sea, no afectan a los criterios mayores que son los que ya les mencioné. Dentro de estos tenemos una inflamación pericárdica, disfunción del ventrículo izquierdo, anomalías del movimiento de la pared del ventrículo izquierdo y un derrame pericárdico. Dale. Estos son los mismos, solo que se veían de una forma diferente, pero es exactamente igual que vimos en el anterior, donde podemos ver que hay un mayor realce tanto en T1 como en T2. Ya, aquí tenemos unos, ¿cómo puede ser? Em, Ventajas que nos da la resonancia magnética para indicar la biopsia endomiocárdica. Por ejemplo, si tenemos un riesgo pronóstico bajo, que además de eso no tenemos cambios ni en T1 ni en T2 y tampoco hay disfunción ventricular, lo que deberíamos hacer es tener un seguimiento clínico y no está indicada la biopsia endomiocárdica. Ahora, si la sospecha es intermedia y además de esto encontramos que hay un signo positivo en T1 o en T2, sumado a un realce tardío no tan extenso que sea al menor al 13% de la masa ventricular izquierda, un funcionamiento normal o una disfunción leve del ventrículo izquierdo, tenemos un seguimiento clínico normal y repetir la resonancia magnética al mes, a los 3 y a los 6 meses. Y tampoco está indicada la biopsia endomiocárdica a menos que haya una disfunción que vaya siendo progresiva. Ahora, si tenemos un riesgo alto, sumado a que hay un signo positivo en T1 o en T2, un realce tardío con gadolinio que supere el 13% de la masa ventricular izquierda o una disfunción ventricular ya mucho más marcada, pues igualmente tenemos un seguimiento clínico, repetir la resonancia magnética al mes, a los 3 y a los 6 meses, y aquí ya está más indicada la biopsia endomiocárdica. Y pásale. Y mire. No sé si solo a mí no se me pasa o se me fue el internet o ustedes Sí, tampoco. ya se pasó. Ah, Ya, ya, ya listo. ahorita. Ya, entonces ahorita vamos con la angiografía, que puede ser percutánea y por tomografía axial computarizada. Entonces, como ya les había mencionado, la miocarditis puede presentarse como un infarto agudo de miocardio. Entonces, cuando nosotros tengamos una sospecha de miocarditis o de infarto agudo de miocardio, lo primero que debemos hacer es descartarlo por medio de angiografía que puede ser percutánea o por tomografía. Pero aquí, como igual ya había mencionado antes, que los pacientes que se tengan una presentación como
de infarto agudo de miocardio tienen un buen pronóstico y no requieren de una mayor intervención ni un mayor seguimiento, por lo que sería importante poder ver a estos pacientes mucho antes de la intervención, o sea, tratar de determinar que no se trata de un infarto agudo de miocardio antes de hacer una intervención más invasiva. Entonces aquí tenemos el caso de la angiografía por tomografía computarizada o la resonancia magnética, que pues nos dan unas imágenes claras de cómo se encuentran las estructuras de las coronarias y evitar una angiografía coronaria más invasiva. Aunque pues no siempre vamos a poder hacer esto. Hay casos en donde la miocarditis se presente de forma mucho más difícil de diferenciar de un infarto agudo del miocardio. Así que, como suele decir el doc, pues cateterismo. Entonces, sí, porque las complicaciones asociadas a esta intervención quirúrgica son bastante, pues no son muy elevadas y es mejor, pues, haber hecho una intervención de por gusto que pues no haber intervenido en un paciente que tal vez estaba con un infarto agudo de miocardio. Y finalmente la biopsia endomiocárdica, que pues este es el gol estándar para diagnosticar una miocarditis y como ya vimos solo se va a dar en ciertos pacientes. Entonces aquí tenemos ciertas recomendaciones que las cuales la principal indicación para una biopsia endomiocárdica es que sea un paciente con una insuficiencia cardíaca de reciente aparición, que no tenga una causa definida y que ésta no supere las 2 semanas. Y eso. Y pues sale. Entonces, finalmente llegamos al tratamiento que iba de acuerdo a cómo habíamos estratificado al paciente anteriormente. Entonces, en pacientes con una baja sospecha no tenemos que pues una mayor intervención, simplemente tener un seguimiento y más que todo evaluar la estratificación de una enfermedad coronaria. Ahora, en pacientes que tengan una sospecha intermedia, podemos considerar lo que es beta bloqueantes o IECAS, que son fármacos para la insuficiencia cardíaca o para el mantenimiento. Y nosotros vamos a evaluar o sea, ya tratamos de darle fármacos al paciente y vamos a evaluar a los 6 y a los 12 meses para ver cómo se encuentra el paciente. Entonces, retirar el medicamento o dejarlo va a depender del riesgo que tenga el paciente, de si tal vez sigue con signos de insuficiencia cardíaca o si tal vez vemos que está predisponente a arritmias. En caso de que no haya mucho riesgo de esto, podemos retirar el medicamento. Y en pacientes con alta sospecha diagnóstica, aquí sí debemos intervenir con fármacos, como puede ser, como igualmente, beta bloqueantes y ECA, para tratar de evitar que se dé una progresión en insuficiencia cardíaca que puede terminar en mayores complicaciones como un shock cardiogénico, entre otras. Igualmente aquí tenemos que valorar pues el paciente poco a poco para ver cómo va respondiendo a los fármacos y ver qué tanto riesgo hay de que desarrolle algunas condiciones de mal pronóstico como son las arritmias. Y eso es todo. Muy bien, Aldo. Bueno, como ustedes pudieran escuchar de Aldo, pues es una condición un poco más compleja, ¿no? Porque, claro, el contexto de la inflamación del miocardio en relación a ciertos patógenos puede condicionar no solamente de un proceso inflamatorio, un proceso en el cual tengas alguna respuesta sistémica, como fiebre, dolor torácico, sino a problemas de disfunción sistólica, irritación de cavidades, arritmias complejas y muerte, ¿no? O que requieras dispositivos para el manejo, por ejemplo, marcapasos, o inclusive lo que conversamos hace un momento, terapia de resincronización cardíaca. Y claro, el contexto de presentación son personas jóvenes sobre todo, entonces el que lo haga pues condiciona que tenga muy mal pronóstico en el futuro. Yo les envié ahí en el chat del grupo unos 2 videos, que es de cómo se hace una biopsia endomiocárdica. Eso hicimos en el hospital de la policía a un paciente con COVID-19, que hizo un paciente joven de 32 años creo que tenía. Hizo
Una infección así, pero ni tan compleja, o sea, no los típicos que les había que entubarlos, que en la primera pandemia, ¿no? Que estaban agudamente enfermos, con muchísima dificultad respiratoria, pero como en esa época todo el mundo ingresaban al inicio, y más a los jóvenes, daban prioridad a los jóvenes, pues estaba ingresado en hospitalización e hizo un síncope. Claro, cuando se lo evaluó, estaba bloqueado, tenía 10 a 15 latidos de frecuencia. Entonces se le colocó un marcapaso provisorio, un pacer box, pero no salía del bloqueo. Esperamos lo que dice la guía, ¿no? 45 días para desinflamar y todo ese tipo de cosas, pero no salía. Se le hizo un estudio electrofisiológico y su sistema de conducción estaba pues muerto, no había ninguna señal eléctrica, así que le hice la biopsia endomiocárdica y para eso utilizamos ese cardiotomo que ustedes ven ahí en el video, no sé si lo pueden presentar. ¿Lo pueden subir, Daniel? Déjeme verle, Doc. Ya lo veo. Ah, bueno, inténtale, si no, yo ya le presento. Ahí. Eso, si no, de ahí mismo puede ser, no hay problema. Entonces, ese es el cardiotomo, ¿no? Que se coloca por el lado derecho. Hemos pasado la vena cava inferior, aurícula derecha, la válvula tricuspide y nos metemos hacia el septum interventricular. Entonces, esa es la pinza que se está abriendo y cerrando. ¿Ven? ¿Ven? Pueden ver ahí el tip, como abre y cierra para ubicarse. Y luego si le colocas el otro video, y ahí está con el marcapaso el paciente, ¿no? Como estaba bloqueado, está con el marcapaso provisorio todavía ahí. Y ahí se agarra, mira, y se retira. Estamos con un catéter, se agarra la muestra, y tienes que colocar siempre el septum y retiramos la pinza, ¿no? Pues, arrancar pues prácticamente un pedazo de miocardio. Y se sacan varias muestras, como 5 o 6 muestras, siempre dirigido hacia el septum, porque si diriges a la pared libre, pues lo perforas, ¿no? Perforas el corazón. Y a este paciente le encontramos 2 cepas del virus original del 2019 en el miocardio. Fue una primera publicación que se hizo de biopsia endomiocárdica en paciente vivo, porque las que se habían publicado en Italia sobre todo eran post-mortem, ¿no? Esta fue en paciente vivo, entonces tuvo gran repercusión en ese sentido. Entonces, bueno, un poquito para pues la parte técnica de hacer una biopsia endomiocárdica, pues si estás bien entrenado, pues obviamente es muy factible en el diagnóstico diferencial de los pacientes que hacen una miocarditis, ¿no? Es muy frecuente, nosotros nos entrenamos mucho con esto en Venezuela porque hay mucha miocarditis por Chagas, ¿no? Entonces, pues, que ingresan con muchísima arritmia ventricular, inflamación del miocardio, y es una técnica que nos ayuda muchísimo al diagnóstico temprano para tratamiento con antiparasitarios, ¿no? Eso, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, Doc. ¿Y no se puede usar, pregunto yo, corticosteroides tal vez, o no? ¿En qué? Para los pacientes con miocarditis. O sea, en el intento de desinflamar. O sea, sí dependía, sí se podía usar, pero generalmente en pacientes que, pues, es que la mayoría tiene una buena respuesta, entonces no se necesitaba. Pero en miocarditis que hacían por causas más raras, y como puede ser de células gigantes o eosinofílicas,
ahí sí se podía usar inmunodepresión como corticoides, especialmente, creo que daban prednisona, no me acuerdo la dosis, pero era especialmente esa la prednisona para cualquiera de estas, si sea por sarcoidosis, por células gigantes o eosinofílica. Sí, lo principal ahí son los inmunomoduladores, ¿no? Que de alguna forma pueden ayudar en el contexto agudo, ¿no? Pero el paciente que hace una complicación realmente de la miocarditis es prácticamente irreversible, ¿no? Y muchos pacientes hacen muerte súbita en relación a la presentación. Tuvimos algunos pacientes que hicieron una miocarditis en el contexto periparto, ¿no? Y hacían dilatación de cavidades, hacían falla cardíaca severa y ya fallecían, ¿no? Chagas era una de ellas. Y aquí yo he tenido creo que unos 3 o 4 casos de miocarditis en los cuales se aislaron algunos virus, ¿no? El problema de esto es a veces los costos también de hacerlo. Entonces hacemos un diagnóstico más clínico, pues electrocardiografía, ecocardiografía y la resonancia magnética, que es un poco lo que más se hace. La biopsia endomiocárdica casi pues está muy limitada realmente por costos, por ser invasivo. Hablamos de pacientes jóvenes y hay muchas limitaciones. Y claro, la mayoría de veces en las cuales hacemos la misma y enviamos al patólogo, entonces teníamos el gran problema de que el patólogo te decía muestra insuficiente, te decía hallazgos a relacionar con la clínica, o sea, cosas por el estilo, porque no eran patólogos formados en corazón, con entrenamiento en corazón. Puedes llegar a los patólogos, entrenan en mamas, entrenan en varias cosas, ¿no? En piel, hay solo patólogos de piel, y deben haber patólogos solo de corazón. Ese era un gran problema, que la técnica obviamente pues no es compleja como tal, pero requiere entrenamiento. Es un procedimiento invasivo, cruento para el paciente, que puede tener sus complicaciones y que al final no tengas un diagnóstico claro por histopatológico, pues porque la persona que hace no es entrenada, pues era una pérdida de tiempo, dinero y todo. Entonces, yo, en el instituto donde yo me formé, los patólogos que estaban ahí fueron enviados a formarse en México con la doctora de la Cruz, que es una famosa histopatóloga en corazón, ¿no? Tiene todo un libro de corazón. Y bueno, pues ellos estaban muy bien entrenados, entonces enviaban las biopsias y nos daban pues, los resultados adecuados en relación a la evaluación histopatológica. Pero no pasa acá, pues muy limitado acá realmente, porque no hay una persona entrenada en eso. Eso es, chicos. ¿Algo más? ¿Les gustó la biopsia? ¿No? Sí, doc. Ok. Vamos a quedar ahí, Diana, sí, para presentar el jueves. Tengo que salir una emergencia. El jueves continuamos. Creo que solo faltas tú, ¿no? Tu grupo. Sí, o sea, de lo que es la exposición de rotación nos falta solo a nosotros, igual la exposición de clase de valvulopatías. Bien. Entonces podemos hacer el jueves. Claro, Ya, doc, el jueves entonces. Bien. Sean muy concretos, ¿no? Para poder. sería, disculpe, sería mejor empezar con valvulopatías, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, ya.
Doc, Ya. una pregunta. En caso de no avanzar a terminar valvulopatía sin clases, tendríamos, o sea, la terminaríamos virtual y después seguimos con Takotsubo. Correcto. Ya, listo, Doc. Ya, chicos, descansen, buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches, Doc. Gracias. Chao. Gracias, Doc.